Hoy día quiero que abran sus Biblias. Vamos a hacer dos lecturas bíblicas pequeñas. Quiero que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 10 y 11. Apocalipsis 1, 10 y 11 vamos a leer. Hablando Juan, el apóstol Juan, hablando aquí, dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahora vamos a leer el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer este mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Lo tiene? Sí. Amén. Mensaje a Sardis. Estoy leyendo la versión 60, Reina Valera 60. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se encuentra el apóstol Juan, ya estamos hablando a fines del siglo I, en los años 95 aproximadamente, entre el 95 y el 100, y se encuentra el apóstol Juan en el exilio, en una isla que se llama Patmos, que queda cerca de Éfeso, unos 80 kilómetros en Asia Menor. Esa isla todavía existe por lo demás. Y se encontraba allí por motivo de la palabra del Señor, se encontraba allí porque la iglesia estaba en una persecución, pero él se encontraba allí por motivo de la palabra de Dios, y eso lo dice más en los primeros capítulos. Por predicar la palabra, él se encontraba preso. Y dice que él estaba en esta isla cuando viene esta visión, estando yo en el Espíritu. Si bien es cierto, él estaba presente, estaba vivo en su cuerpo, pero estando en el Espíritu, Dios le mostró revelaciones, sueños y profecías, en el cual le dijo: escribe en un libro todo lo que yo te mostraré. Las cartas a las iglesias de Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, en ese sector se encuentran esta iglesia y todavía existen estas ciudades, siendo una de las más grandes de ellas la ciudad de Éfeso. En este caso, hoy día a la noche, vamos a ver la iglesia de Sardis, una iglesia especial, una iglesia diferente, cuando el Espíritu habla a Juan y le habla de las iglesias y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. En todas las otras iglesias presenta características o da alguna característica de la iglesia, ya sea para felicitar, ya sea para animar o ya sea para llamarle la atención. En el caso de la iglesia de Sardis no es así. Y cuando hace referencia a sus obras, lo único que le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. En los primeros versículos del capítulo 3 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
En el capítulo 1:20 de Apocalipsis, en el 1:20 de Apocalipsis, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En cada una, el Señor, cuando Él escribe, a cada iglesia se presenta de una manera en particular. No a todas las iglesias se presenta igual. Eso quiere decir que con cada iglesia tiene un trato en particular, con cada uno tiene un trato en particular. Si bien es cierto, el deseo de Dios es que le adoremos, que le bendigamos, que levantemos manos santas, pero con cada uno tiene un trato especial, un proceso en particular, cada uno con el Señor. Y aquí cuando dice en el capítulo 3, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Ya sabemos que los ángeles, ya sabemos que las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Está hablando también del que tiene los 7 espíritus de Dios. De alguna manera, Isaías presenta esta situación respecto de los 7 espíritus. ¿Alguien podría leer Isaías 11:2, por favor? 11:1 y 2, si alguien lo tiene. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo pueda leer con voz alta? ¿Con voz fuerte y clara? ¿Nadie? 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. De alguna manera, Isaías está reflejando estos 7 espíritus. Y reposará, hablando de Jesucristo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Jesucristo. El versículo 2 dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Está hablando reflejado. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Toda la tierra. Está hablando que Él es omnipresente. Está representando al Espíritu Santo que puede recorrer como parte de la Trinidad y como Dios mismo. Él tiene omnisciencia y puede recorrer todos los rincones de la tierra. Todo. Él conoce todos los rincones de tu casa. Él conoce a todas las familias de la tierra. Él conoce a todas las personas de forma individual. Él conoce a todos los matrimonios. Él conoce a cada familia. Él conoce a cada iglesia, de modo que Él puede decir en cada momento: yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus intenciones, yo conozco tus motivaciones, yo conozco tus planes. Quien habla es aquel que tiene ese conocimiento absoluto de tu vida, de mi vida y de la iglesia. Quien no solo tiene el conocimiento absoluto, sino que también tiene el poder y la autoridad para revistar a su iglesia. Revistar, igual de un término militar, que es pasar revista, que es inspeccionar, corregir, dar instrucciones. Porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el Dios de la iglesia, Él es su Dios y Él es mi Dios. Y tiene ese poder para hacerlo, para corregir, para instruir. A diferencia de las otras iglesias donde habla de sus obras, en el caso de Sardis no menciona obra en particular. Pero cuando lo menciona dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otra traducción sería: tienes reputación
de que vives. Aparentemente esta iglesia tuvo un buen pasado, aparentemente esta iglesia tuvo actividad, aparentemente esta iglesia de alguna manera fue exitosa en el pasado, pero hoy en día Dios le está reclamando que no es así. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que haces bien las cosas, pero estás muerto. Tienes nombre como que adoras a Dios, pero no lo haces. Tienes nombre como que vas a la iglesia a integrarte con los hermanos, pero eres un hipócrita. Sardis, la ciudad de Sardis, es una ciudad que queda en la actual Turquía, en la parte de la costa al sur. Ella fue fundada aproximadamente en el año 1200, antes de Cristo, aproximadamente. Pero sabe que fue tremendamente esplendorosa, tuvo un esplendor tremendo, llegó a ser la capital de Lidia, de un liderazgo tremendo que hubo en esos años. Ella fue la capital. ¿Y sabe por qué se caracterizaba? Se caracterizaba porque tenía riquezas. Fue una de las primeras ciudades donde trabajaron con lana. Y se dice, los estudiosos han dicho, que fue una de las primeras ciudades donde se inventó o se fabricó o se hizo el teñido de las telas, el teñido de la lana. Además, ellos tenían un río, y no era un simple río que había trucha y pescado, no. Era un río que había oro, y se hicieron ricos. Además, la ciudad estaba ubicada como en un acantilado, en una montaña. Era inexpugnable. Nadie la podía arrebatar. Nadie podía ir y tomarla, porque sus acantilados eran tremendamente grandes. Y solamente custodiaban la entrada principal. La iglesia de Sardis no fue diferente. Tuvo un esplendor en el pasado. Tuvo riqueza, tuvo comodidades. Y peculiarmente, queridos hermanos, la iglesia de Sardis tuvo el mismo comportamiento que la ciudad de Sardis, de un esplendor a menos. En 2 oportunidades la ciudad de Sardis fue tomada por otros pueblos, en 2 oportunidades. No voy a entrar en el detalle, hacia el año 500 y hacia el año 200, no voy a entrar en el detalle. Ya hacia el siglo I, hacia fines del siglo I, ya no era la misma Sardis, pero ella vivía de lo que había sido. Ella tenía, o quienes la conocían, o quienes pronunciaban Sardis, se imaginaban a esta gran ciudad rica y de tremendos negocios, de tremendas construcciones, pero ya no era así. La iglesia de Sardis, exactamente lo mismo le pasó. Ya no era así. Este pasado esplendoroso, este pasado exitoso que tuvo, ya no era así. Ahora una pregunta que no quiero que me la respondan por la demás. ¿Alguien ha estado en alguna iglesia muerta? No quiero respuestas, ni denominaciones. Esas iglesias habitualmente hablan del pasado, de la cantidad de miembros que tuvieron, de la cantidad de personas que tenían en el coro, de la cantidad de maestros que tenían en la escuela bíblica dominical, de las actividades que realizaron y que realmente funcionaron. Hablan de los cánticos, hablan de los himnos y de todas las cosas, pero en el pasado. Dios tenía un plan para Sardis, pero Sardis vivía en el pasado. Sardis, su concentración estaba en el pasado. Para Sardis el pasado siempre fue mejor y se negaban a vivir un presente a pesar que Dios le tenía un presente. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó la degradación de la iglesia de Sardis? No sabemos. No sale en el texto bíblico. Desconocemos qué fue lo que pasó. Desconocemos qué fue lo que gatilló la pobreza espiritual de la iglesia de Sardis, de pasar de una iglesia viva a una iglesia muerta. Pero podríamos sacar enseñanza de esto. ¿Por qué muere una iglesia? ¿Por qué muere una iglesia? ¿Por qué se muere una iglesia si aquí la Biblia relata de la propia boca de Juan, por mandato de Dios, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerta?
Una iglesia muere cuando se deja la oración de lado y es reemplazado por los quehaceres, la comodidad, el trabajo, las actividades, la familia, el estudio y todo aquello que nosotros pongamos por sobre Dios. Cuando dejamos la oración, descuidamos nuestro flanco. Cuando dejamos la oración, descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos la casa de Dios, el templo del Señor. Una iglesia muere cuando el evangelio deja de ser predicado. ¿Están aquí? Amén. Voy a volver a repetir. Una iglesia muere cuando el evangelio deja de ser predicado y es reemplazado por filosofías humanas. Y nos encontramos en este tiempo que muchas iglesias han dejado la palabra del Señor en segundo plano y se han ido, se han volcado a través de este profeta, de este apóstol, de filosofías humanas, de la cual el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de las filosofías huecas. El hombre en sí no tiene nada que entregar. La palabra tiene vida propia por sí misma. Es iluminada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero la palabra tiene vida porque la vida es Dios, la vida es el Señor. Una iglesia muere cuando se deja de predicar el Evangelio. Si la iglesia no predica el Evangelio, no está cumpliendo su misión. Y en vano estamos reunidos. Una iglesia muere cuando se hacen las paces con el mundo dejándola entrar e invadiendo nuestro territorio. Esto es llamado mundanalidad. Cuando nosotros no queremos ser tan diferentes, cuando nosotros no queremos que nos observen como bichos raros, cuando no queremos que nos identifiquen como un cristiano, él es cristiano o es cristiana o él va a la iglesia. Una iglesia muere cuando no queremos ser tan diferentes del mundo para pasar inadvertido en las actividades. Una iglesia muere cuando no somos capaces de pararnos frente a alguien que necesita y hablarle de la palabra del Señor. Una iglesia muere cuando no cumplimos nuestra función de predicar el Evangelio y de dejar que las costumbres del mundo entren y no con nosotros, con el Evangelio real y verdadero, salgamos a la calle a impregnar a aquellos de los cuales les falta el Señor en su corazón. Esto se llama mundanalidad, dejar entrar el mundo a la iglesia. Una iglesia muere cuando sus líderes y sus seguidores son corruptos. ¿Sí? Una iglesia muere cuando sus líderes y sus seguidores son corruptos. Cuando ninguno de ellos es capaz de levantar la mano, ni líder ni seguidor, y se quedan callados, sentados en su banca, a pesar que están sabiendo que las cosas se están haciendo mal. Debemos alzar la voz cada vez que algo se esté haciendo mal, bajo los canales adecuados y a las personas correctas. Una iglesia muere cuando el hombre le da lugar a la hipocresía. Uno de los cánceres de este tiempo, de este siglo, en las iglesias, es la hipocresía. Es la hipocresía. Vamos a definir un poco lo que es hipocresía, para que no me mire con cara de asustado. Viene del griego hipócrates, y se usaba antiguamente, esta palabra hipócrates se usaba en el teatro griego. Cuando las personas, o los artistas, o quienes presentaban una obra, para poder determinar, por ejemplo, una escena de alguien que estaba contento, se colocaba una máscara. ¿Cierto? Una máscara de felicidad. Pero si querían interpretar otro papel de tristeza, se colocaban una máscara de tristeza. Y así, dependiendo del papel que ellos quisieran desarrollar como actor o como actrices, se colocaban diferentes máscaras. Entonces, este término, hipócrates, viene de allí. Hipo, máscara, cretes, respuesta. O sea, cada respuesta que tú das es a través de una máscara. La iglesia muere cuando el hombre le da lugar a la hipocresía. Un hipócrita es una persona falsa, que finge, que hace cosas que en realidad no haría en otra situación. Es una persona que actúa como otra, que no es justa y sobre todo no es de confianza. Un hipócrita es quien finge ser lo que no es. Lo que no es.
Jesús ya en el Nuevo Testamento advirtió muchas veces sobre los hipócritas. Y parece que los favoritos eran los del grupo religioso. Ni siquiera era la gente que no tenía conocimiento, ni siquiera eran los pobres, ni los cobradores de impuestos. No, eran los fariseos, eran los de los grupos religiosos, aquellos que cumplían la ley legalmente, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Jesús mismo, hablándole a los fariseos y a los saduceos, le decía: ustedes que diezman el comino, el orégano y hasta lo último, en otras palabras, los detalles, pero se han olvidado del amor, de la justicia y de la misericordia. Tenían que haber hecho eso, tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, se habían olvidado del espíritu de la ley, se habían olvidado del amor, se habían puesto una careta de religioso y de perfección que nadie la tiene, porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuán imperfectos somos y cuál es la carga que llevamos a diario, pero también conoce las oraciones que nosotros hacemos pidiéndole al Señor que nos guíe por un camino de santidad, por un camino de integridad, aunque nos cueste. El Señor nos conoce, no somos perfectos, ninguno. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la acabará, la terminará en el día de Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos caminando en este cuerpo, debemos esforzarnos para ir a los pies del Señor en oración, para caminar en la integridad de Él, para caminar en la santidad de Él. Usted ni yo no tenemos mérito alguno. No tenemos mérito alguno de santidad ni de integridad, por más que usted se esfuerce de forma física. Solamente en el Señor, porque el Señor nos redimió con su sangre. Y cuando nosotros éramos pecadores, Él vino y nos salvó a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Y eso nos hizo justos, y eso nos hizo perfectos, y eso nos hizo santos, no nuestra vana manera de vivir. En el sendero de la hipocresía es tremendamente peligroso, queridos hermanos, porque el sendero de la hipocresía nosotros podemos caminar en ambas direcciones dentro de la hipocresía. Podemos tener apariencia de piedad, pero podemos ser impíos. Impío es aquel que no cree y rechaza la palabra de Dios. Podemos hablar de que Dios ama, pero somos incapaces de amar. Podemos hablar de la santidad, pero mantenemos pecados ocultos, pecados regalones, sin que nadie nos vea. Podemos hablar de integridad, pero robamos en el trabajo. O nos traemos los lápices, o robamos la harina, o robamos la manteca, no sé. Por decir algún rubro, ¿no? Podemos hablar de fidelidad, pero tenemos relaciones paralelas, esposos, esposas, novios y pololos. Hablamos de fidelidad, pero estamos mirando a 2 o 3 niñas. Y los casados hablamos de fidelidad y coqueteamos con la secretaria en la oficina de nuestro trabajo. La fidelidad es cuando nos ven y cuando no nos ven, porque el Señor nos está viendo siempre, siempre. El Espíritu de Dios está siempre con nosotros, en nosotros, caminando con nosotros, cuando vamos, cuando volvemos, cuando nos acostamos, cuando levantamos, cuando estamos en el baño, cuando estamos en las profundidades del mar, como los submarinos, o cuando estamos en el cielo a 10.000 pies de altura, cuando estamos volando en el avión. El Señor está en todas partes, en todas partes. No hay una parte donde usted se pueda esconder. Y si se atreve a irse en un barco, cuidado, se lo puede tragar una ballena. Y lo puede enviar donde usted se está haciendo el lindo y no quiere ir. Y ha escuchado la voz del Señor y se está haciendo el sordo. Y ha escuchado la voz del Señor y dice, no, si son cosas mías nomás. Y ha escuchado la voz del Señor y sigue retrasando el proyecto que Dios tiene para su vida.
sigamos navegando en la dirección de la hipocresía. Podemos hablar de misericordia, podemos tomar la cena del Señor, pero no podemos tener relaciones interpersonales con los hermanos. Podemos hablar de misericordia y no perdonar al hermano que se equivocó. Podemos hablar de justicia y nos aprovechamos de los extranjeros que están llegando al país. ¿Saben, queridos hermanos? Estar en otro país es tremendamente difícil, sobre todo con nuestros hermanos colombianos, venezolanos, haitianos que están llegando. Porque ellos llegan en una condición de escasez económicamente. A diferencia cuando alguien sale al extranjero a pasear, que va en otra condición, tiene dinero, qué sé yo, o dispone de los recursos, o va por un periodo corto de tiempo. Ellos han tenido que dejar su hogar por un mal gobierno, por un gobierno que lo está oprimiendo, por un gobierno que les robó literalmente el país, y ellos llegan con una tremenda necesidad, a los cuales nosotros tenemos que atender como verdaderos hermanos. No importa de cómo hablen, no importa el color de piel, no importa de dónde vengan o cómo vengan, nuestro deber es ayudarles. Por lo tanto, si hablamos de misericordia y no ayudamos al extranjero, estamos siendo unos hipócritas también. Podemos venir a la iglesia y vivir en el mundo. De entre nosotros salieron, pero de nosotros no eran. Pero hay una buena noticia. Me están mirando con cara triste alguno ya. O con cara de que termine, no sé. Pero hay una buena noticia. Jesús quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar tu vida, quiere restaurar mi vida, quiere restaurar la vida de la iglesia para que vivamos en comunidad, para que vivamos todos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque allí el Señor envía bendición, porque allí el Señor va a enviar de su Espíritu Santo, donde están congregados 2 o 3, y esto no se refiere a número, se refiere a estar unánimes, juntos, en un pensamiento para adorar, para seguir al Señor. ¿Usted quiere un avivamiento, querido hermano? Yo creo que anhelamos, a lo mejor ya somos un poquito más viejos y peinamos cana. Bueno, yo no me peino, pero tengo cana. Anhelamos un avivamiento, anhelamos que el Señor se manifieste de una manera maravillosa en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros hermanos adultos, que podamos estar unidos, que podamos hablar un mismo idioma, el idioma del amor, el idioma de la unidad, el idioma de la predicación, el idioma del corazón, de seguir, de buscar, de transformar al mundo, de salir de esta puerta y predicarle a la gente que necesita de Dios, que tiene tremendas necesidades, no solamente económicas, sino que del alma, donde hay matrimonios destruidos, donde hay niños abusados, donde hay matrimonios por separarse. El Señor te quiere usar a ti. Y me quiere usar a mí para restaurar. Lo más cerca de Dios que pueden ver las personas eres tú. Si las personas no logran ver a ti, a Dios reflejado, entonces algo estamos haciendo, en algo estamos mal, en algo estamos fallando. En algo estamos fallando. A lo mejor está. Perdón. Salud. A lo mejor algo estamos haciendo mal. Estamos muy encerrados dentro de 4 paredes. A lo mejor falta salir más. A lo mejor hablarle al vecino. A lo mejor ni sé cómo se llama el vecino. A lo mejor no tengo idea de cómo se llama el vecino. Llevo 15 años viviendo en la población y no sé cómo se llama el vecino. ¿Cómo me conoce el vecino? ¿Porque me ve todos los días barrer la calle? ¿Porque me escucha cuando reto a mi perro? ¿O cuando hablo con las plantas? ¿O porque le convido música a toda la población cuando escucho música en mi casa? ¿O porque me gusta tal artista o tal cantante? ¿O me conoce como el vecino gruñón, el que nos saluda, el que tiene cara de limón, cara de amargado, el que me ve salir los días domingos con corbata y terno ahí? Y con un libro debajo del brazo. Bueno, ahora ya se usan bolsón y mochila, de todo. Antiguamente uno se colocaba la Biblia debajo del brazo. ¿Cómo me conoce ese vecino? Pero Dios quiere restaurarnos. Dios te quiere usar en el trabajo, en el colegio, en el liceo.
¿Cómo nos conocen en el liceo? Si yo fuese el día de mañana y fuese a un colegio X o a un liceo X y yo le preguntara a la directora o a algún profesor o a algún inspector y le dijera, y le doy un nombre, ¿cómo se porta fulano de tal? Excelente, me dirían. Un 7. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor quiere usarnos, chicos. El Señor quiere restaurar, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de cómo somos, el Señor nos quiere usar. Pero Él quiere vivir en tu vida. Hemos visto por qué muere una iglesia, hemos visto la hipocresía, el tremendo daño que le hace a la iglesia. Por lo demás, hermanos, si alguien tiene algo contra alguien, ocupemos los canales adecuados. Vaya, converse con su hermano, converse con la persona, converse por la diferencia que usted tiene. Los dos solitos, que nadie los vea. Conversen. Si no llegan a un acuerdo, inviten a un testigo. Si no llegan a un acuerdo, llamen al pastor. La idea es solucionar los problemas y no agrandarlos. La idea es quedarse callado y no colocarlo en el Face o en el Instagram y que todo el mundo lo sepa. No tenemos por qué ventilar los problemas ni las diferencias. Entra a tu pieza y allí solo ora al Señor. Y el Señor, que lo ve en lo secreto, ¿qué dice el resto? Te recompensará en público. Tus lágrimas, tus anhelos, tus deseos, tus preocupaciones sean derramadas en privado junto al Señor. Si tienes la confianza para buscar un amigo, si tienes un amigo al interior de la iglesia, un hermano de confianza y quieres contárselo para que te ayude a orar, gloria al Señor, pero no ventiles tus problemas. Y menos en las redes sociales. Pero Jesús quiere restaurar tu vida y quiere que seamos una iglesia viva. ¿Cómo caracterizamos una iglesia viva? Hablamos de una iglesia muerta. ¿Cómo caracterizamos a una iglesia viva? Una iglesia viva vive en el presente y mira hacia el futuro y aprende de los errores del pasado. No nos quedamos pegados en el pasado. Aprendemos del pasado, de lo que mal hicimos o de lo que bien hicimos, pero tenemos una vida presente en el Señor y miramos hacia el futuro, miramos hacia el blanco, a lo que viene, a nuestro Señor, a Jesucristo. Una iglesia viva está hambrienta de la palabra. No podemos tener una iglesia viva cuando no conocemos la palabra del Señor, porque si no conocemos la palabra del Señor no tenemos que entregar. Usted puede entregar lo que tiene, no lo que no tiene. Por eso que el estudio de la palabra del Señor es imprescindible. Si no puede venir los días jueves al estudio bíblico, no importa, por algún motivo no puede, por lo que sea. Pero estudie la palabra del Señor en su casa, léala. Si no entiende, pídale al Señor que le dé conocimiento, porque Él da la gracia para entender. Si no lee la Biblia y la tiene abierta encima de su velador o encima del escritorio, llena de polvo, el conocimiento no le va a llegar por magnetismo. El conocimiento no le va a llegar porque usted frote la Biblia. El conocimiento no le va a llegar porque usted tiene la hoja amarilla en el Salmo 91 abierta a la Biblia. O el Salmo 24. No, el conocimiento no le va a llegar así. El conocimiento le va a llegar cuando usted lea la Biblia y le pida al Señor. O el Señor ocupe a otras personas, ¿cierto?, como intermediario para que nosotros podamos aprender. Y damos gracias en esa labor a los hermanos que dan los estudios bíblicos y a nuestros maestros de escuela dominical que se preparan domingo a domingo para dar una lección a los jóvenes, a los niños, a los hermanos adultos. Damos gracias al Señor por los hermanos que son parte de este ministerio. Una iglesia viva en la que está hambrienta la palabra. Una iglesia viva, en una iglesia viva la gente nace de nuevo. No hay muertos espirituales. Una iglesia viva es aquel que viene, adora y alaba al Señor y se ve en conversiones y se ve gente nueva. No el mismo de hace 10 años. Si me ven igual que hace 10 años o hace 15 años, algo está mal. Si la iglesia del mundo me ve que soy igual afuera y que vengo a la iglesia, ¿qué interés van a tener ellos de entrar a la iglesia? Si cuando en la práctica pueden decir ellos, bueno, si el Señor no lo ha cambiado a él durante 10 años, ¿para qué voy a ir yo?
Si no lo ha cambiado a él, menos me va a cambiar a mí. La gente podría decir eso. Por lo tanto, su testimonio es importante. El testimonio que usted da dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo o donde usted se desarrolle, es tremendamente importante. Tremendamente importante porque también es una forma de evangelizar. Porque la gente va a decir, en esta niña, en este alumno, en este joven, veo algo diferente. ¿Saben qué? Dentro de los trabajos que he tenido, trabajé un par de años de inspector. Y muchas veces escuché trabajo de inspector y muchas veces a los profesores escuché, sin que ellos supieran que yo conocía a la persona o al niño, ellos hacían buenos comentarios y decían, este chico tiene algo especial. Gloria al Señor, porque estaban dando un testimonio, a lo mejor los chiquillos, no quiero decir el nombre, pero los chiquillos a lo mejor no se daban cuenta, pero estaban dando un buen testimonio para la gloria del Señor. Y no solamente uno, varios. En una iglesia viva la gente quiere bautizarse y quiere dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en ella. He escuchado personas, cristianos, que por años han estado en la iglesia y cuando le preguntan, ¿y usted se quiere bautizar? No, no estoy preparado. No, todavía me falta mucho. No, queridos hermanos, no vamos a llegar perfectos delante de la presencia del Señor. Usted creyó, entregó su corazón al Señor, bautícese. Bautícese. Es un mandato del Señor, es un mandato de Dios. Dios le va a perfeccionar en este proceso que tiene para cada uno de nosotros y que para todos es diferente. Así que no quiero escuchar a nadie más que diga que no está preparado. Cuando el pastor llame a bautismo, por lo menos unos 30 a final de año o a principio de año. Una iglesia viva, la gente nace de nuevo. En una iglesia viva, la gente quiere bautizarse y dar testimonio público. En una iglesia viva es donde los matrimonios caminan en integridad, en donde son un baluarte y un soporte dentro de la iglesia. En integridad. El esposo amando a su esposa y solamente a ella, y la esposa amando a su esposo solamente a él sin mirar para el lado. En una iglesia viva, con respecto al matrimonio también, en una iglesia viva, los matrimonios se esfuerzan por tener los hijos en la iglesia, enseñarles y educarles las cosas del Señor. Hasta cuando ellos son grandes y toman sus propias decisiones, que por misericordia del Señor puedan permanecer. En una iglesia viva adoramos a Dios en un mismo pensamiento. ¿Saben qué, queridos hermanos? Este es un tema importante, es un tema crucial. Cuando adoramos a Dios en un mismo pensamiento, Él derrama de su bendición, Él derrama dones, Él derrama lengua, hay milagros, hay sanidades, porque estamos unidos en un mismo espíritu. ¿Usted quiere un avivamiento? Yo también. ¿Usted quiere que hayan sanidades aquí? Yo también. Pero yo no solamente quiero ser espectador de esto, yo quiero estar aquí, yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor me utilice, yo quiero ser un puente, yo quiero ser esa alfombra por donde la gente camine. No me diga que usted no, porque usted es un siervo del Señor y es exactamente lo mismo. Los hijos del Señor, los hijos de Dios, somos un puente, somos una alfombra por donde la gente tiene que pasar para que conozca a Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Debemos darnos el todo dentro de todas nuestras posibilidades, debemos darnos para que el Señor obre a través de nosotros. Deseo con todo mi corazón que haya un avivamiento. Y estamos orando y estamos buscando para que el Señor motive y mueva los corazones, despierta los corazones y Betel no sea solamente un nombre, sino que realmente sea lo que es Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar donde la gente pueda venir y pueda salvarse. Un lugar donde la gente pueda venir y pueda ser sanada. Un lugar donde la gente venga y no solamente se sane de lo físico, sino que se sane del corazón, de las heridas, del dolor, del desprecio, de la hipocresía que a la gente le ha tocado sufrir. No queremos ser una iglesia muerta. Yo sé que usted quiere ser una iglesia viva. Yo sé que usted no quiere ser una Sardis más,
Queremos ser una iglesia donde el Señor reine en nuestros corazones. Queremos ser una iglesia donde nuestros niños y los jóvenes que vengan puedan ser felices, donde puedan encontrar un hombro donde contar o regocijar sus problemas y no donde encuentren una pared. Queremos que ellos vengan y no que se vayan. Queremos que ellos conozcan al Señor y no que sean ignorantes. Queremos que ellos, los que vienen heridos en sus corazones, queremos que se sanen y vivan para el Señor y no que se vayan más heridos. Una iglesia viva es donde las relaciones interpersonales son sin máscaras. Las máscaras le hacen daño, mucho daño a la iglesia del Señor. Tenemos que ser reales, tenemos que ser verdaderos, tenemos que aprender a decir que nos equivocamos, tenemos que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, tenemos que pedir perdón cuando fallamos. No podemos seguir tomando cenas del Señor cuando con mi hermano no me hablo. No puedo seguir ofrendando dinero al Señor cuando tengo algo contra mi hermano porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Si hay algo en los corazones, queridos hermanos, que usted tiene algo, cualquiera sea esta situación, vaya y converse con el hermano. Porque el Señor va a traer allí bendición, va a traer sanidad y sobre la iglesia va a traer bendición. Queremos un avivamiento, queremos sanas relaciones interpersonales. Dios siempre tiene un remanente. En Sardis, a pesar de que decía que era una iglesia muerta, a pesar que decía que era una iglesia muerta, tenía un remanente pequeño allí. El Señor tenía un remanente, tiene un remanente en medio de nosotros, siempre. Él se guarda los que no han doblado sus rodillas a Baal. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Si bien es cierto, Él estaba dictando una sentencia. ¿Tiene nombre de que vives? Pero estás muerta, le decía a Sardis. Pero no solamente quedó ahí, sino que le estaba dando la salida, le estaba dando la respuesta. Le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y aquí le está diciendo algunas cosas mandatorias. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, aquellas pequeñas cositas que todavía están en tu corazón y que tienen temor de Dios, afírmalas. Afírmalas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, que tiene que ver con la palabra del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ninguno de nosotros es digno en sí mismo, sino que en el Señor Jesús. En su sangre preciosa que nos lavó, nos justificó, nos santificó y nos hizo sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es por la misericordia del Señor. Algún día, queridos hermanos, cuando venga el Señor por nosotros, cuando venga por su iglesia, o venga en forma particular por alguno de nosotros, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Estaremos en los brazos del Señor con vestiduras blancas. Pero no se canse, querido hermano, no se canse. Busque, siga, vale la pena. Prosigamos al blanco, al llamamiento. Como decía Pablo, he peleado la buena batalla. Que el día que nos toque irnos, que el día que muramos, que el día que el Señor nos tenga que llevar, podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla, pero con las armas del Señor, con las armas de Jesús, no con nuestras armas. ¿Puede ponerse en pie, por favor?